Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de este Siete Hijos, un cómic recién llegado al mercado español hace apenas 3 días y al que le tenía muchas ganas. Yo esto lo leí en digital en su momento de Strangis porque no pensaba que se iba a publicar en nuestro mercado, porque soy un gran admirador de Jay Lee. Lo sigo desde hace más de 30 años y todo lo que hace me encanta, la evolución que ha tenido este hombre desde sus inicios, con una mezcolanza rara del brutalismo de Beasley, con algo de Miñola, mucho de Sienkiewicz, todo junto, hasta el autor tan elegante, tan fino que se ha convertido hoy día, es una evolución alucinante. Pero bueno, estoy divagando. Este cómic es la vuelta al cómic independiente de Jay Lee, así lo anuncian, y puede dar la sensación de que él es autor completo para nada. El guión corre a cargo de Robin Windom y Kelvin Mao, muy conocidos en su casa a la hora de comer. Y el dibujo, eso sí, es autoría completa de Jay Lee. Robert Windom, por lo que he buscado, es un abogado que también hace funciones de escritor y productor. Es el escritor de una película que se llama Stars Fell on Alabama y su secuela. Y también es el productor de un documental, ese sí es interesante, de Drawn to Perfection de Dave Stewart, el de Rocketeer, un documental sobre su vida. Y después ha hecho algunas cosas, This Ends Tonight, que es coescrito también, un cómic. Kelvin Mao, pues no he encontrado nada de él, tampoco me he esforzado mucho, la verdad. Por aquí la estrella es Jay Lee. Jay Lee, que como digo es uno de mis dibujantes favoritos y bueno, este es el muro cómic, así que como siempre, contexto. A Jay Lee lo conocí en los 90. Jay Lee es alguien que nació en el 72 o por ahí y que entró muy pronto en el mercado del cómic, que es fruto de los 90, cuando Jim Lee, McFarlane, Liefeld y demás se fueron a Image, dejaron un gran hueco en Marvel que tuvo que ser rellenado a prisa y corriendo por una nueva generación de autores, digamos que tuvieron mucha suerte porque las grandes estrellas se habían ido de los grandes títulos de X-Men, de Factor X, de todo, así que tuvieron la oportunidad que en circunstancias normales habrían visto su camino bloqueado durante muchos años por la presencia de esas big guns. Entonces, en esa época, los Kubert, de Greg Capullo, Jay Lee, Joe Quesada, todos esos subieron a primera división rápidamente. Yo a Lee, particularmente a Jay Lee, lo descubrí en esto, que los más viejos del lugar le recordarán. Esto es Shot Shot, uno de esos tomos otoñales. Esto lo he comprado y vendido decenas de veces porque es uno de los tomos que peor se conservan y que más hojas pierde. O sea, tú lo abres y empieza a perder las hojas. Así que conforme se va estropeando, voy vendiéndolo y comprando otro. Este todavía tiene las hojas completas, a ver lo que dura. Esto era un conjunto de anuales, quiero recordar, que hacían una historia que ponía fin, en teoría, que daba respuesta a la historia de Longshot. Longshot, ¿alguien se acuerda? Bueno, pues Longshot, que llevó al estrellato a Arthur Adams, esto lo comenté, hice un vídeo sobre el personaje cuando estaba en el canal de OnlyFans. Y aquí tuvo su oportunidad Jay Lee. Antes de esto había, por supuesto, estado en el Namor de Byrne, el salvaje Namor, que fue un shock. A mí en su momento no me gustó porque ya digo, al principio tenía un estilo que mezclaba. Tenía mucho de Simon Bisley. Simon Bisley, que en aquel momento estaba muy de moda porque su lobo había sido un bombazo, porque su estilo, el brutalismo que tenía, esas desproporciones, esas masas de negros, pues había impactado. Así que yo no me interesé demasiado por la etapa de Namor de Byrne, que además fue un shock porque tú veías que creo que probablemente fuera la última gran obra en Marvel de Byrne, que también la reseñé, no sé si en el canal en OnlyFans, que a nivel de guión, pues a Byrne se le ven mucho las costuras, pero a nivel de dibujo creo que es su última gran obra. Luego, bueno, sí, Hulk y tal, pero a mí me gustó mucho. El cambio que hizo a elegir a este novato, Jay Lee, pues fue un cambio brutal y no convenció a todo el mundo. Eso lo tenéis ahora recopilado en tomos de Panini. Bueno, pues esto es lo que yo descubrí de Jay Lee y la verdad es que me encantó porque era muy diferente al resto de autores de la época, que todos trataban de imitar a Jim Lee, todos trataban de imitar a Liefeld, a McFarlane, y la fuerza que tenía este tío y las masas de negro me gustó muchísimo. Fijaos estas alas que tiene aquí Arcángel, me encantó. Fijaos.
Y me sigue este cómic, bueno, esto es para, no voy a decir para los muy cafeteros, pero los veteranos, porque aquí está la Patrulla X tal y como yo la conocí, y aquí todavía son reconocibles. Los nazis de Krakoa no los reconozco, aunque por más que lo intente. Después de esto, saltamos a la canción del verdugo, de nuevo un crossover mutante que le tengo mucho cariño. Un crossover mutante capitaneado por Fabián Nicieza, que por cierto me acabo de enterar que le dan ahora una mini de cable. Marvel está tirando ya de, bueno, vamos a tirar de la veteranía, vamos a tirar de novedad, vamos a intentando contentar a todo el mundo. Nicieza, que era el dialoguista primero, coargumentista después, y que se hizo cargo de todo X-Force, de X-Men, de cuando se fueron Lee y Liefeld, pues le dieron el marrón de hacer el crossover veraniego. Antiguamente, cada verano había un crossover, que eso fue el comienzo del declive de los mutantes. Las tramas que anteriormente habían fluido de forma orgánica ahora quedaban coartadas porque tenía que haber un crossover de todos los grupos mutantes, y había muchos. Estaba, bueno, por supuesto, el Uncanny X-Men, estaba Factor X, estaba X-Men a secas, estaba X-Force, y luego también estaba Excalibur, y luego también estaba Lobezno, y luego estaba, en fin, así que cuando se fueron Lee, Liefeld y compañía, pues a Nicieza le dieron el marrón de hacer el crossover, un crossover que centró en Cable y Discordia, que Discordia se fue Liefeld sin aclarar quién era, y la verdad es que hizo un muy buen trabajo este crossover autocontenido, un crossover que todavía aguanta, y en el que vemos a Jay Lee, perdón. Pues ya veis, aquí lo tenemos mucho menos desatado. Sigue con sus masas de negro, sigue con las manchas de tinta, pero mucho más limpio, y ya avanzando el autor que llegaría a convertirse más adelante. Me gusta mucho este crossover. Los buenos tiempos. Después de eso, pues, tentado por los cantos de sirena de Image, en aquel momento, no sé si fue McFarlane o Larsen, dijo que, McFarlane probablemente, que es más bocazas, que consideraban a Marvel y DC como su campamento, no, su campo de algodón donde recolectar, no dijo esclavos, pero recolectar trabajadores para Image. El caso es que pagaban muy bien, y primero hizo este Young Blood con Rob Liefeld, que lo podéis imaginar cómo es. En aquel momento se vendía, todo esto se vendía una barbaridad. Planeta de Agostini, que tenía los derechos en aquel momento bajo el sello World Comics, se hinchó a vender y publicaba prácticamente todo. Aquí tenemos a Jay Lee, que poco a poco va dejando atrás, aunque todavía tiene trazas de ese brutalismo basado en Beasley, y va suavizando su trazo. Una historia sin ningún interés de Chapel, guionizada por Liefeld, el inefable. Después de esto hizo algo mucho más interesante para mi gusto, este Wildcats trilogía, que me encantó. Tanto la historia, que digan lo que digan, esto está bastante bien. Autoconclusiva, no necesita saber mucho de los personajes, y aquí Jay Lee se sale. Y tiene frases lapidarias, tiene héroes duros, un cómic entretenidísimo, bien hecho, y con un dibujazo de Jay Lee, que en este caso el color le favorece muchísimo. ¿Quién es el colorista? Joe Chiodo, si era un habitual de los cómics de aquella época. Pues me encanta este cómic, se puede encontrar por 2 euros de segunda mano, y la verdad, ya vemos aquí ese trazo elegante que veremos más adelante, y tiene imágenes muy potentes, me gusta muchísimo. Después de esto ya ha convertido una estrella, una semiestrella. Ya sabemos que los 7 grandes de Image eran los primeros, pero luego ya Jay Lee tenía cierto nombre, así que se permitió hacer su propia serie en Image, Hellshock. Esto es un truño. Esto tuvo una segunda parte que no se llegó a publicar en España. La segunda parte tardó muchísimo en completarse, y creo que salió directamente ya en tomo, creo. Y es una historia, al igual que de la que vamos a hablar hoy día, sobre ángeles, el cielo, Dios, la religión. No sé si es un tema recurrente que le gusta a Lee, pero el caso es que siempre que ha tocado algo fuera de las dos grandes, sus intereses siempre han orbitado sobre estos temas. El dibujo, ya veis, vuelve a no ser tan pulido. Supongo que es que esto lo había hecho antes, y a la misma vez que trabajaba
en otros, en los cómics que hemos visto antes, pero al principio es más parecido a lo que hacía en Namor, y luego conforme avanza, pues ya vemos una evolución. El color aquí tampoco le favorece demasiado, y bueno, en conjunto es olvidable. El gran salto, para mí al menos, está en la siguiente serie que vamos a ver, Los Inhumanos, de Paul Jenkins y Jay Lee. Una serie que salió en Marvel Knights, ese sello que le dieron a Joe Quesada. Joe Quesada, bueno, un dibujante que empezó en DC, si no recuerdo mal. Bueno, recordad que yo los vídeos no me los preparo, simplemente hablo de memoria, así que cometeré muchos fallos, disculpadme. Creo que empezó en esa miniserie de Rai, que publicó 5, no la llegó a terminar porque la serie empieza bien, al final es una fumada, y el cambio de dibujante, ya que los últimos números no son de Joe Quesada, no le beneficia para nada. Lo podéis encontrar también de saldo por 2 duros. Después de eso saltó a Marvel y estuvo en la serie de Factor X con los números de Peter David, que son para mí lo mejor que ha hecho David de los Mutantes. Esos números con, bueno, tenemos el ya mítico número de la historia del psiquiatra, que considero una de las mejores grapas individuales que se han hecho nunca. La tengo en original, en inglés, enmarcada, y he hablado varias veces de ella en algunos vídeos. Después de eso, Joe Quesada se fue, como siempre, a fundar su propio estudio, su compañía. Primero se fue a Valiant para dibujar Ninjak, el Ninjak que estaba muy bien, más cercano a James Bond y menos a Batman, que el Valiant, que el Ninjak de Valiant que hemos visto cuando publicaron aquí hace unos años, que quedó saldado. Y de nuevo hizo un arco y se saltó, dejó la compañía y fundó la suya propia, Event, donde creó su propio superhéroe, Ash, y luego un montón de series paralelas, Painkiller Jane, 22 Brides, un montón de series que tuvieron cierto éxito. Hubo crossovers entre Marvel y estos personajes, creo que hubo también adaptaciones a series de televisión, puede ser. Y después de eso, ya con un bagaje como dibujante, como guionista, como editor, como Bill Jemas lo llamó para que se ocupara de un pequeño rincón del universo Marvel, que le llamaron Marvel Knights, que básicamente era coger personajes que no tenían ningún interés ni importancia y que nadie, no vendían. Incluso Hulk le metieron. Estaba el Castigador, estaba Hulk, estaban estos Inhumanos. Así que le dieron la responsabilidad de buscar los equipos creativos y hacer las historias, eso que no sentó muy bien en lo que era el staff editorial de Marvel en aquel momento, y lo petó. De ahí salió el Punisher Max, el Punisher Marvel Knights, de ahí salió uno, no, el Max vino después, bueno, no importa. El caso es que estos Inhumanos fue una sorpresa. Yo lo tengo en la edición americana porque cuando lo compré en su momento no había una edición española, y además esta es preciosa, con la sobrecubierta, la portada. Aquí ya tenemos al Jay Lee que más me gusta, un Jay Lee elegante, con un estilo muy pulido, una línea fluida, y tenemos a un pedazo de guionista, Paul Jenkins, muy olvidado también, pero que ha hecho grandes series. De hecho, le dediqué en los buenos tiempos del canal, esta ya es la decadencia, en los buenos tiempos del canal le dediqué una semana completa a algunas de sus obras. Este es un pedazo de cómic que no solo habla de superhéroes, de tíos volando y tirando rayos por el culo, de peleas, habla de política, habla de geopolítica, habla de la sociedad, está muy bien. Un gran cómic que lo han publicado varias veces desde entonces. Y después de esto, pues ya estrella total. Lo eligieron para hacer el proyecto conocido como El Vigía. También lo tenemos con Paul Jenkins, que la campaña de publicidad decía que era el primer superhéroe creado por Stan Lee, que se había perdido el guión y que lo habían encontrado años después. Era un personaje que, a ver, todo eso es mentira, ¿no? Era una campaña de marketing diseñada desde Marvel, pero estaba muy bien hecho porque era el Superman del universo Marvel, que todos lo habían olvidado y que volvía. Aquí tenemos a colores de José Villarrubia, que por cierto José Villarrubia Villarrubia es un español que vive en Estados Unidos y que es uno de los mejores coloristas del mercado. Es el que está recuperando poco a poco todas las obras de Corben. Den acaba de salir restaurado con su trabajo en Estados Unidos y supongo que saldrá pronto aquí en España. Y luego es el colorista actual de Conan, el que está haciendo con Roberto de la Torre.
Bueno, pues esto estaba muy chulo porque se supone que era alguien, me recuerda a Miracleman, alguien que vive una vida, bueno, patética, una vida triste, una vida del montón, con una mujer sobrepeso, una mujer que no que está pasando lo mejor de los momentos, pero que en el fondo es un héroe que lo ha olvidado, todos lo han olvidado. ¿Quién hizo que lo olvidara? ¿Cómo? Pues esa es la historia que nos cuentan aquí, que estaba muy bien y que tiene el dibujo de Lee, ya veis, de nuevo... es que es muy bueno, es que este tío es muy bueno, la elegancia que tiene en el trazo, al contrario que otros que veis que los fondos los deja muy despejados para ser rellenado por el color, pero aquí no queda mal, y sus caras, todo. Bueno, aquí ya era una estrella, y luego después de esto, pues hizo Los Cuatro Fantásticos con guión de Morrison, que era una historia corta. Un poco la verdad, bastante flojete. Tenéis un vídeo en el canal, os lo dejo el enlace en comentarios. Y luego ya su siguiente gran trabajo para mí, La Torre Oscura, que ahí está que se sale. Tengo los integrales que sacaron hace tiempo, no sé si siguen disponibles. Eran muy baratos para la cantidad de páginas que tenían y tenía un dibujo maravilloso, con un color que en ese caso creo que el colorista que mejor le viene es Steve Oliver. Hablo de cabeza. Bueno, si podéis haceros con esa... Porque a mí La Torre Oscura en los libros de Stephen King yo no pude pasar del primero. Sí sé que luego dicen que mejora mucho, pero a mí es que lo he intentado y no podía. Sin embargo, esto es una especie de precuela a la historia de Roland, de dónde sale el pistolero, de dónde surge, y es una absoluta maravilla. Tanto de guión como de dibujo, guión de Peter David. Después de eso, ya sus trabajos en DC, que por mucho que me guste Lee, Ozymandias, que el Before Watchmen, que es un experimento que nunca debió llevarse a cabo, cómics mediocres y que no aportaron nada, excepto quizás Minutemen, de la que tenéis vídeo en el canal y enlace en comentarios, Batman, Superman, y luego muchas portadas. Y por fin, Siete hijos. Siete hijos, ya digo, el último trabajo independiente de Jay Lee desde los 90, han pasado 30 años y en ese tiempo ya veis todo lo que ha trabajado, porque yo solo he hablado de las colecciones, de los títulos más importantes, pero el tío ha hecho números sueltos en todo, ha hecho muchas ilustraciones, portadas. Si entráis en su página, su trabajos o en TVOsfera, ponéis Jay Lee, hay decenas de colaboraciones que la mayoría son portadas o pocas páginas, porque es un tío que se lo disputan. Además un tío es un trabajador incansable, no es una estrellita que vuelve de vez en cuando tiene que pagar las facturas. El tío le gustan los cómics y nota un artesano del medio de los que ya no quedan, y además, al contrario que otros, no está de polémica en polémica, no vive en redes sociales. El tío ni tiene redes sociales, se vio arrastrado a ellas, a la basura de las redes sociales, de Twitter y tal, cuando el autoproclamado inquisidor de las redes sociales, Tom King, lo acusó de, ya os acordáis de la polémica, hice un vídeo sobre ello, una de las pocas veces que en el canal he hecho un vídeo en el que se sale de lo que es cómic en sí. Tom King, que tiene gracia, es un exagente de campo de la CIA, un exagente de campo que colaboró en el derrocamiento del gobierno de Irak y todo el caos y las muertes que vino después. Un agente de inteligencia que se ve, ahí están sus fotos en internet, orgullosamente con sus ametralladoras en mitad del Bagdad devastado, y este tío es una especie de ídolo de la izquierda y se permite ir señalando y dando carnet de demócratas a compañeros. Lamentable. Bueno, el caso es que volvemos. 20 minutos y no hemos empezado a hablar, me voy superando. Siete hijos. ¿Qué tenemos aquí? La edición de monstruos, muy bien, muy buena, vamos a verla con tranquilidad. Tamaño comic book, tapa dura, lomo plano. Me recuerda un poco a las ediciones de Astiberri, una edición que ocupa mucho espacio. El papel es bastante bueno también, no tan bueno, no tan grueso como el que pone o ponía Astiberri en sus cómics, pero vamos, ninguna pega. Incluye los 7 números de la serie original. Al final están las portadas. Sé que a mucha gente no le gusta eso, sé que a la gente le gusta mucho, a mí no me molesta especialmente, pero hay mucha gente que le gusta tener delante de cada número la portada correspondiente, pero tampoco lo han hecho mal, porque en lugar de eso han puesto, vamos a buscar aquí, han puesto una página con el número de cada una de los
de cada uno de los capítulos, así que fijaos, se diferencia perfectamente donde empieza uno y termina otro. Tiene detallitos como el título, que lo han hecho como plástico que brilla, y la verdad es que muy bien, sobre todo la portada es... podía esto perfectamente ser el cartel de una peli de terror, y es que Jay Lee es muy bueno y sabe crear unas atmósferas. Vale, esto el formato. Vamos a hablar ahora del dibujo. El dibujo de Jay Lee. Jay Lee está muy bien aquí, quizá un punto por debajo de otras obras. ¿Por qué? Creo que su estilo, que es un estilo que usa y puede que abuse mucho de las splash pages o quizá de las viñetas que ocupan casi toda la página, como esta por ejemplo. Sin embargo, aquí cambia, y cambia porque hay, bueno, sí, esto es la especialidad de Jay Lee, estas viñetas impactantes, pero aquí hay un esfuerzo en la narrativa. Ya veis que no es una narrativa habitual, y también en la cantidad de trabajo que hay en cada página. Hay muchísimas viñetas en cada página, 6, 7, 8, hasta 9, y claro, todo ese trabajo, pues ese sobreesfuerzo, supongo que en el debe está que no le ha podido dedicar, sobre todo en los últimos números. Se nota algunos rostros que no tienen... Lo veo menos trabajada las páginas, sobre todo la del final, si los comparo con otros trabajos de los que ya os he mostrado antes. ¿Es malo? No, pero no lo veo al nivel de otras de sus obras. También el color, un color que aquí está buscado, supongo, un color que es mucho menos brillante, mucho menos colorido o colorista que otras veces. Aquí tiene unos colores muy ocres, muy apagados, que sirve por supuesto para dar la atmósfera a este mundo, un mundo con una pobredumbre moral, y que hay muchas sombras, hay muchos grises. Entonces quizá el color no ayude a que el dibujo brille, pero aún así noto un peldaño, solo un peldaño por debajo de otras de sus grandes obras, pero en conjunto muy buen trabajo del coreano. Y aquí se lo ha currado muchísimo, muchísimas páginas, no hay una distribución estándar de viñetas, la narrativa, todo, fijaos, está recordando, en fin, a nivel de dibujo muy bien, pero no sobresaliente si lo comparamos con otras obras. A nivel de color, el color supongo que está elegido para dar el tono adecuado, pero de nuevo Jay Lee brilla más. Recuerdo su Torre Oscura con Richard Isanove, Richard Isanove, que lo flipé. Richard Isanove, que también es el colorista de aquella obra que contaba el origen de Lobezno, que es un buen cómic, pero es un origen horrible del canadiense, Lobezno Origen. Pero bueno, Marvel tuvo que contar el origen del personaje antes de que el cine se le adelantara. Esa es otra historia. En cuanto a dibujo ya lo estáis viendo. Y en cuanto a la historia en sí, bueno, la historia, he leído críticas y opiniones que la tachan de confusa, y puede ser confusa si esperáis una historia lineal, pero esta es una historia que constantemente va hacia adelante y hacia atrás, y que tiene múltiples subtramas, entonces puede ser confusa, pero una vez que leas el cómic completo, todo encaja, todo tiene sentido. Empezamos con el mundo actual, bueno, del 98. Las Vegas, antes llamada ahora llamada Nueva Canaán. Es un mundo en el que está a punto de ocurrir algo, está a punto de ocurrir la segunda venida. El Hijo de Dios, el segundo Hijo de Dios, va a ser proclamado. Y todas Las Vegas, todo el mundo, todo el planeta está preparado para esto. En las primeras páginas, ya veis, se ve raro, se ven estas cruces cristianas, pero con una estética mucho más punk, una estética mucho más... Si el Hijo de Dios va a volver, ¿por qué hay esta oscuridad, estas nieblas, la estética, el color te va dando pistas de por dónde va a ir la historia? Esta página es impresionante, es una de las pocas páginas splash pages que vamos a tener aquí, de página completa, porque ya digo, al contrario que otras veces, Jay Lee aquí trabaja muchísimo en las viñetas, y hay muchísimas viñetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más la de arriba. Hay mucho trabajo aquí, quizá eso explique que no sea tan perfecto el dibujo como otras veces, sobre todo conforme la obra avanza, quizá los plazos de entregas.
Eh, Paralelamente a esto, a este día de alegría, en un callejón vemos como un mendigo se despierta, un mendigo que no recuerda nada, no sabe dónde está y que en su paseo, viendo lo que él ve, pues nos vamos haciendo una idea de lo que está pasando con estos sacerdotes que van a la celebración, pero todo esto tiene una pinta para nada santa, para nada. Entra en una tienda buscando comida y a raíz de la conversación con el tendero, el dependiente, pues tenemos más información. Cambio y ahora vamos a una especie de estudio de televisión en la que hay una entrevista en la que alguien, al quien llaman el profeta, presenta al que parece ser el elegido, el nuevo hijo de Dios, y contando la historia a través de la entrevista, pues conocemos que en este mundo hace 20 y tantos años surgieron 7 hijos nacidos de 7 vírgenes en 7 continentes distintos, 7 hijos idénticos que, bueno, tal y como predijo el profeta en un libro, uno de ellos iba a ser el segundo hijo de Dios, el Mesías, a traer una época de paz, prosperidad, bla, bla. Y eso ocurre hoy. Esos hijos, bueno, han ido consiguiendo apoyo unánime, incluso el Vaticano, incluso los políticos americanos, la derecha, todo, alrededor del mundo. La familia real británica es graciosa porque introduce anacronismos o cosas que no ocurrieron en su momento. Jimmy Carter en su segundo mandato, la reina Diana de Gales, en fin, el mundo es nuestro mundo, pero ha cambiado. Y vemos también en una subtrama que no todos están a favor de este cambio. Hay un grupo radical islámico, los hijos de Alá o los combatientes de Alá, que están en contra de lo que consideran una aberración y han matado a la mayoría de estos 7 hijos a lo largo del tiempo. Ya solo quedan 3 y de esos 3 va a ser elevado uno a los altares, los vigilantes de Alá. Así empieza la trama. El mundo que se prepara para la llegada del Mesías, un extraño mendigo que ha despertado en un callejón, este profeta que ha descubierto, que ha profetizado y luego descubierto a los 7 a lo largo del mundo, y los 7 que vamos a verlos también hacer milagros, devolver la movilidad a un tullido. Los hijos, los combatientes de Alá, que están dispuestos a todo para acabar con lo que yo considero una blasfemia. Aquí tenemos ya la historia planteada. Y luego, con flashback y flash forward, vemos aquí a ese profeta cuando nadie le creía, cuando había escrito su libro, pero nadie lo tomaba en serio, donde tuvo el momento de la revelación. Hippie, búscate un trabajo, boom, le tiran una piedra y resulta que la piedra se divide en 7, en fin, alabado sea Dios, bla, bla. Vemos el nacimiento de esos hijos a lo largo y ancho del planeta, y vemos cómo esos hijos fueron creciendo, fueron convirtiéndose en un fenómeno global, un fenómeno de marketing, un fenómeno de fe. Esto también me recuerda un poco a la historia que hizo Murphy, ese punk rocker Jesus, donde se había clonado al hijo de Jesús, pero él había preferido convertirse en un cantante punk. Bueno, pues aquí también hay hijos de Dios. Poco a poco van siendo asesinados hasta que solo quedan 3. Y ahora vemos la parte gruesa del tomo de la historia es la relación entre esos 3. Está el hijo obediente, que no para nada desobedece al profeta, a su padre, y sigue las órdenes. Vemos el rebelde, el descarriado, que además está muy bien porque se deja el pelo largo, con una coleta. Vemos cómo exige conocer la libertad, conocer el mundo más allá de las paredes de las torres de marfil donde los guardan. Como el profeta tiene su propio plan, vemos también secundarios, como este joven ciego que hace la función de acólito, de sirviente, y que es testigo de todas las discusiones, las diferencias entre los hermanos. Vemos también como este profeta tiene contactos con los gobiernos, con los militares, vemos también de nuevo
los combatientes de Alá, y cómo las noches antes de que llegue la coronación, pues el más rebelde decide escaparse, llevándose a su hermano, a otro de los hermanos, para conocer el mundo real, el mundo que no han conocido: fiestas, discotecas, drogas, mujeres, sexo, en fin, lo que ellos no han conocido. Y en ese momento los hijos de Alá les encuentran y bueno, pues eso es el comienzo de la historia. No os lo voy a hacer spoiler por completo. Ya sabéis que yo trato siempre de no hacer spoiler. Esta es la presentación, la que nos está contando. Es un cómic que trata, sí, religión, sí, fanatismo, sí, pero sobre todo la idea de el libre albedrío, la idea de la religión como movilización de masas, la idea de hasta qué punto eres libre y hasta qué punto tienes que sacrificar esa libertad para un bien mayor. También habla de fanatismo, también habla de... a mí me ha gustado, la verdad es que al principio, en una primera lectura, esto lo leí en digital, ya os digo, y me gustó. Leído en físico me ha gustado más porque todo ha encajado. Hay algunas cositas que, bueno, tengo algunas cosas pequeñas, en cosas de traducción, por ejemplo. Aquí los 7 son un fenómeno global y tienen mucho merchandising. Y aquí se dice, ¿quiere ver la nueva línea, el nuevo diseño de juguetes esta noche? Y de figuritas. Esto es un fallo de traducción. ¿Por qué? Porque esto es un cómic y está hecho, sí, para todo el mundo, pero sobre todo para lectores de cómic. Y los lectores de cómic, pues, conocen el argot, y todo el mundo hoy día conoce o llama a esas figuras de acción, las McFarlane, las Marvel Héroes, etc. Entonces, esto lo ha traducido alguien que o bien no es lector de cómic o bien no conoce la terminología y se pierde el chiste. En la página original en inglés es Action Figures, es como corrigiéndola, y aquí figuritas. ¿Quién dice eso dentro del mundillo hoy día? Mi madre lo dice, las figuritas. Pero bueno, y luego hay algunas cositas más de traducción que no estropean para nada la trama, pero que se nota que podían haberle dado una vuelta y haber sacado una traducción mejor que impidiera que se perdieran chistes como esto. Y luego, en cuanto a la trama en sí, pues esto ya es algo personal, pero a mí me molesta un poco, estoy un poco cansado, ya aburrido de que siempre que se trate un tema religioso o una crítica a la religión se ponga como ejemplo el catolicismo o el cristianismo, porque ya está muy visto. Es decir, hay muchas religiones en el mundo y hoy día todos somos conscientes de que hay algunas que son mucho más peligrosas y mucho más fanáticas que el cristianismo. Pero es lo fácil, supongo que es, no sé, como un viejo que tiene 80 y tantos años, está inválido y no puede casi moverse, pero en su juventud era un maltratador, era un abusivo, era bla bla. Y toda la gente que quiere sentirse bien ella misma y sentirse, pues lo acusa, lo insulta, lo deja de lado, bla bla. Porque en su juventud era así, aunque hoy día no puede ni matar una mosca. Y enfrente del viejo, en el mismo rellano, vive un niñato treintañero, musculado, tatuado, montones de... que le zurra la bandana a su mujer, a sus hijos, es un violento, es un maltratador, pero a ese nadie le dice nada. Claro, nadie quiere tener que enfrentarse a él. Pues esto es lo mismo. Hay religiones, todos sabemos cuál, sobre todo hoy día, que son mucho más peligrosas, mucho más agresivas, mucho más violentas y mucho más intolerantes y fanáticas. Pero no se hacen historias, no se hacen... También entiendo que nadie quiere marcarse un Salman Rushdie y nadie quiere que le pongan una fatua encima. Pero bueno, digamos que le hace perder credibilidad a la historia el hecho de que elija esta religión en concreto, sobre todo porque la religión islámica, esto no es spoiler, esto se ve, los pone como los buenos, los pone como tolerantes. A veces encuentro una conversación en la que dice, no, nosotros respetamos, el Islam nos ordena respetar todas las religiones, mis huevos. En el Corán dice, hay que respetar a las religiones del libro, que es el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Punto, las demás ninguna. Las demás son desviaciones satánicas, que le pregunten a los yazidíes, a verle el ISIS lo que les respetó. Entonces son estas cositas que, sinceramente, si las ignoras o si no las conoces, pues no molestan para nada la trama. Pero a mí siempre, digamos que tiene ese resquemor por detrás.
Vamos, el ISIS, que es prácticamente con el nombre cambiado, los malos entre los antagonistas de esta historia son los tolerantes y los que quieren liberar al mundo del fanatismo. Venga ya, hombre. Y nada más, decirlo, comentarlo de nuevo. Me ha gustado, todo encaja al final, puede ser confuso al principio, pero cada pieza encaja, menos la última página donde hay un triple mortal y no sé si por querer sorprender al lector, no sé si por dejar abierta la puerta a una segunda parte, de hecho termina con un fin entre interrogaciones, pues hay algo que la verdad es que es innecesario y que no aporta nada a la historia, al contrario, pero vamos, no la estropea. Y de hecho, si queréis ignorarlo, porque no he vuelto a ver ninguna segunda parte, ni anunciada, ni nada, así que ignorar la última página porque es innecesaria. Todo lo demás, muy bien. Una historia que recomendable para los fans de Jay Lee, que sé que no soy el único, para los que le interesen las historias con un fondo religioso y el tratamiento de la religión como un espectáculo de masas, el fanatismo, etc. Con los pequeños detalles que ya os he contado de las incoherencias y lo de presentar al ISIS como los buenos y lo fácil y visto que es ya presentar al catolicismo como los malos de la historia, cuando hoy día, ya sabéis, son prácticamente, literalmente, unos viejos de 80 años que no pueden hacer ni hacen nada. Hay otros mucho más peligrosos, pero de esos nadie dice nada. Insisto, nadie se quiere marcar un Salman Rushdie. Bueno, lo dejamos aquí. Hoy se me ha ido la hora. Un saludo y hasta la próxima.